A continuación, les doy los datos clave y las fechas de atención de la pandemia del COVID-19 en la ciudad. Después de ese primer pico, en agosto comenzaron a abrirse todos los sectores económicos. La Secretaría de Salud lanzó la estrategia DAR, detecto, aíslo y reporto, y la pandemia ya estaba bajo el control de la ciudadanía. En abril y mayo comenzaron a crecer los contagios por COVID en Bogotá. Uno de los principales focos fue la localidad de Kennedy y Corabastos. Se atendió entonces o se instaló un hospital transitorio en Corferias, donde se invirtieron 20.000 millones de pesos. Este año la pandemia le cambió la vida a los bogotanos. La pandemia nos desnudó, pero fortaleció el sistema de salud. Fueron las palabras del secretario de Salud, Alejandro Gómez, cuando presentó el balance de la pandemia en la ciudad. Y aquí cerca del Ministerio de Salud les doy el balance de cifras de atención del COVID-19 en la ciudad. La capacidad de atención de llamadas a la línea 123 pasó de 130 a 523 personas. Se atendían 1.400 llamadas promedio día y aumentó su capacidad de respuesta a 4.600. En el momento de mayor demanda, la ciudad contó con 153 equipos de atención médica domiciliaria. Ahora hay 105 profesionales dedicados a este tema. Y fue el 13 de julio cuando llegó el pico de la pandemia a Bogotá, el primer pico. Las unidades de cuidado intensivo estuvieron ocupadas en un 97.3%. El tapabocas se convirtió parte fundamental de nosotros, y es que el 6 de marzo de este año llegó el primer caso de COVID a la ciudad. El jueves 19 de marzo se decretó el simulacro de cuarentena, que se extendió hasta el martes 24 de marzo. Sin embargo, el gobierno nacional después decretó la cuarentena obligatoria y las restricciones más fuertes llegaron hasta el 30 de agosto. Y les entrego además más cifras. Mientras observamos la ciudad, se fortaleció la vigilancia epidemiológica, se amplió la capacidad de la atención en la ciudad. En total de camas UCI aumentó en un 127%, pasando de 967 a 2.200. Y finalizo diciéndoles que en Bogotá se han presentado hasta la fecha, desde que comenzó la pandemia, 411.000 casos positivos de coronavirus confirmados en la ciudad. E infortunadamente, esta pandemia se nos llevó la vida de 8.900 bogotanos.